Bueno, a ver, ahora sí ya estamos en vivo. Vientos. Entonces, pues primero que nada, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy a esta sesión del seminario estudiantil de altas energías y gravitación. El día de hoy tenemos a Pedro Sánchez, quien nos va a presentar su trabajo en dinámica de spin, en presencia de un campo gravitacional. Él es alumno de doctorado del doctor Hernando Quevedo y pues si alguien tiene dudas a lo largo de la charla, ya saben que pueden interrumpir de forma amable y hacer su pregunta. Entonces, pues los dejo con Pedro. Adelante y muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias a todos los organizadores, incluyéndote, Miguel, Abraham. Yo incluiría a Cristian, aunque no sé qué tanto esté participando este semestre, que fue básicamente quien me invitó. Y bueno, hoy, como decía Miguel, les voy a platicar un poco acerca de la evolución del spin en el contexto de la teoría de la relatividad, aspirando a platicarles en relatividad general, pero vamos a empezar a hablar en un espacio-tiempo plano, porque sirve para sentar ciertos conceptos, definir algunos conceptos y sentar algunas ideas. Entonces yo, antes que nada, me disculpo por el título cuando lo envié fue muy ambicioso. Cuando fui preparando la presentación me di cuenta que era sumamente ambicioso. Yo prefiero cubrir un tema más a detalle, que se entienda bien, a que les dé una embarrada de todo lo que decía aquí. Entonces, básicamente, hoy vamos a hablar de precesión de spin en relatividad, digamos, especial y general. La relación con vorticidad y torcimiento se las voy a deber, pero con gusto la podemos discutir en las preguntas si quieren. Un segundito. Ok. Bueno, entonces, primero que nada, quisiera empezar diciendo qué tipo de sistemas vamos a estudiar cuando nos referimos a la precesión de spin. No sé si me escuchan bien todos. ¿Qué tal me escuchan ahí? Sí, todo bien, todo Bien. perfecto. Ok. Entonces, quienes estén familiarizados con la precesión de Thomas, que llegamos a ver en un curso de mecánica cuántica, no tanto en un curso de relatividad, al menos ese fue mi caso, saben que se aplica para estudiar la dinámica del spin del electrón. En particular es muy importante para predecir la estructura fina del átomo de hidrógeno en el famoso acoplamiento spin-órbita. Pero ese no es el único sistema que se puede estudiar en el contexto de la teoría de la relatividad. Podemos extender esta idea a estudiar el spin de cualquier objeto al cual le podamos asociar un spin. Por ejemplo, un cuerpo rígido, como se ha hecho en experimentos que se han hecho alrededor de la Tierra en satélites. El más reciente y que tuvo resultados exitosos fue el Gravity Probe VIP o el experimento de Stanford, que también le llaman así. Otros sistemas interesantes que no son propiamente artificiales, experimentos creados por el humano, es el spin del sistema binario formado por la Tierra y la Luna, que orbitan alrededor del Sol. Entonces, ese es un sistema bastante interesante, que tiene varias información que se puede analizar, mucha información. En particular, se puede analizar el spin asociado al sistema binario de la Tierra y la Luna y cómo se ve afectada su dinámica al estar orbitando alrededor del Sol, es decir, en presencia del campo gravitacional del Sol. Se puede hacer y se ha hecho con distintos grados de precisión, desde el enfoque más básico, que sería tomar en cuenta el Sol como una distribución esféricamente simétrica, descrita por la métrica de Schwarzschild, y también han tomado consideraciones de, por ejemplo, perturbaciones de otros planetas y distintas aproximaciones. Bueno, y otro sistema de interés también para estudiar la dinámica de su spin es en estos sistemas binarios de estrellas de neutrones.
también conocido como pulsar, en los que también se analiza la precesión o la dinámica del spin. En particular se podría analizar el spin de uno de las estrellas de neutrones al estar orbitando alrededor de la otra estrella de neutrones. Ese problema sería muchísimo más complicado. Digamos que los primeros 3 ejemplos que yo pongo aquí, consideramos al giroscopio en cuestión como un cuerpo de prueba, es decir, que no influye o no afecta al campo gravitacional o al espacio-tiempo que está de fondo. El cuarto caso, pues ya se tiene que analizar forzosamente de manera numérica, ya sea en una aproximación post-newtoniana a un grado alto o con relatividad numérica completa. Bueno, algunos cuando escuchan spin piensan inmediatamente en un operador sobre el espacio de Hilbert. Yo cuando hablo de spin, y en esta plática cuando diga spin me refiero a un momento angular clásico, una variable clásica. Bueno, quizá clásica no, porque tomamos en cuenta los efectos relativistas, pero no cuántica. Entonces, por spin yo me refiero a momento angular medido respecto al centro de masa, o lo que también se conoce como momento angular intrínseco. Y bueno, el trabajo que yo he estado haciendo y lo que les voy a platicar el día de hoy, he considerado giroscopios que giran libremente, es decir, que no hay algún torque que cambie su momento angular propiamente, pero que el giroscopio se desplaza en una trayectoria arbitraria, ya sea en ausencia de campo gravitacional o en presencia de uno. ¿Ok? Entonces, sin torques, pero con la posibilidad de que existan fuerzas. Bueno, entonces, antes de ver los ejemplos en relatividad especial y relatividad general, vamos a ver unas generalidades de la descripción del momento angular en la teoría de la relatividad. Distintos autores han estudiado la descripción del momento angular en el contexto de la teoría de la relatividad. Yo pongo estos 3 autores, Frenkel, Mattison y Pirani. Si se fijan, ya tiene bastantes años de esos estudios, porque son quienes impusieron lo que se conoce como la condición de Frenkel, Mattison, Pirani, o simplemente Mattison, Pirani, que nos permite describir al spin por un cuadrivector, como veremos un poquito más adelante. Entonces, empecemos con lo que conocemos de mecánica vectorial o de mecánica clásica, que es la ecuación que nos da la evolución del spin en ausencia de torques. Simplemente nos dice que el spin se conserva, es decir, la derivada del spin respecto al tiempo es igual a 0, y notemos que ahí estamos utilizando un tiempo, entonces estamos haciendo alusión de manera implícita a un marco de referencia. ¿Qué marco de referencia es en el que se está haciendo escribiendo esta ecuación de evolución? Tiene que ser un marco de referencia que se mueva con el giroscopio, en el cual el giroscopio se encuentra en reposo, lo cual se conoce como marco de referencia comóvil. Y también para que esta ecuación tenga esa forma como la estamos escribiendo, pues también estamos suponiendo que el marco de referencia es inercial. No aparece ningún otro tipo de fuerza no inercial. ¿Ok? Noten que si el giroscopio se mueve de manera arbitraria, es decir, no, por ejemplo, está acelerado, si no sigue un movimiento uniforme, rectilíneo, este marco de referencia comóvil no va a ser único, en el sentido en el que conforme transcurre el tiempo, va a haber distintos marcos de referencia que sean comóviles con el giroscopio. Simplemente si el giroscopio se encuentra en una órbita circular, a pesar de que su rapidez sea constante, la dirección de la velocidad va a ser distinta. Entonces los marcos de referencia en cada tiempo o en cada punto de la órbita van a ser distintos. ¿Sí? Bueno, entonces surge la pregunta de cómo escribimos la conservación del spin, esta ecuación 1, en un marco de referencia arbitrario. También, con miras a lo que vamos a estudiar al final de la presentación, cómo escribimos esa ecuación en presencia de un campo gravitacional. Y bueno, antes de eso, tendríamos que
plantearnos la pregunta de cómo describir el spin en el espacio-tiempo. Aquí estoy poniendo el spin como un vector tridimensional, un vector definido en el espacio euclidiano. Entonces necesitamos escribir esto de manera en un lenguaje espacio-temporal para poder aspirar a responder las primeras dos preguntas, lo cual vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, a un giroscopio que tenga una cuadrivelocidad U, le asociamos un cuadrivector, le llamamos cuadrivector de spin, que denoto por S negrita, que está definido o cumple esta relación, que el producto interno de la cuadrivelocidad del giroscopio con el cuadrivector de spin es igual a 0. Es decir, que son ortogonales la cuadrivelocidad con el cuadrivector de spin. Como consecuencia de esta relación, tenemos que el cuadrivector de spin es tipo espacio, un resultado de geometría lorentziana. Si un vector es ortogonal a un vector tipo tiempo, entonces es tipo espacio. Y bueno, este cuadrivector de spin, piénsenlo como en el marco de referencia comóvil, tiene estas componentes. Su componente 0 o su componente temporal es igual a 0 y sus otras tres componentes, las componentes espaciales, son iguales a las componentes del vector tridimensional de spin usual que conocemos en mecánica clásica. Entonces, la ecuación de conservación del spin, la que veíamos en la diapositiva anterior, se puede escribir en el lenguaje de espacio-tiempo como la siguiente ecuación. Lo que tengo escrito aquí es la parte ortogonal de la derivada covariante del cuadrivector de spin respecto al tiempo propio del giroscopio es igual a 0. ¿Ok? Entonces hay varios elementos ahí. Lo que está entre paréntesis, les decía, es la derivada covariante del cuadrivector de spin respecto al tiempo propio del giroscopio. Y el símbolo de perpendicular hace referencia a que estamos tomando la parte ortogonal a la cuadrivelocidad. ¿Cómo justifico esta ecuación o por qué tendría sentido al menos? Bueno, cuando uno toma la parte ortogonal de un vector, la parte ortogonal a un vector tipo tiempo, obtiene un vector que es tipo espacio. Entonces, la ecuación que teníamos acá arriba escrita en vectores tridimensionales, de cierta manera se corresponde con esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación la escribo de una vez con la derivada covariante y no con derivadas ordinarias para que se pueda generalizar de manera inmediata a un espacio-tiempo curvo. Bueno, esta ecuación, la ecuación 2 se conoce como la condición de Frenkel-Matheson-Pirani, que es la que les mencionaba, esta ecuación de acá. Un comentario ahí respecto a la generalización de cantidades tridimensionales, como el vector de spin que conocemos, S con flecha arriba. La generalización de esas cantidades a cantidades espacio-temporales, como sabemos, no siempre es inmediata hacer esa generalización de si tienes un vector tridimensional, generalizarlo a un cuadrivector. El ejemplo típico de ello es el vector de campo eléctrico, que no se generaliza a un cuadrivector de campo eléctrico, sino se unifica el vector de campo eléctrico junto con el vector de campo magnético para formar una dos-forma de campo electromagnético. Entonces, el spin también se puede describir con una dos-forma de spin, pero existe una correspondencia 1 a 1 de esta dos-forma de spin con este cuadrivector de spin a través del dual de Hodge. Para quienes Pedro, les interesa tengo eso. una pequeña duda. Ajá. Es que, o sea, si el vector S ya era de tipo espacio a la hora de tomar su derivada covariante, ¿ya también debería quedar algo tipo espacio o no necesariamente? No necesariamente. Ah, ok. Sí, Sí, entonces me no es pregunto. redundante esta cosa de Ajá, acá. sí, sí, era mi duda. Bueno, gracias. Ujú. Oye, Pedro, una Dime. pregunta. Ujú. Lo que quisiste decir es que hay algún tipo de dualidad electromagnética en este problema. Como No, fue más esto bien del una dual de analogía. Hodge.
Fue una analogía. Lo último que dije del dual de Hodge es la relación que existe entre esta dos forma de spin, o si quieres dos forma de momento angular, y este cuadrivector de spin. ¿Sí? O sea, se escribe, no sé si alcanzas a ver el pizarrón. Sí, lo veo. Algo así. Entonces aquí tienes el dual de Hodge. Bueno, vamos. Sí. Vamos a poner. Bueno, entonces este sería el cuadrivector de spin S y el otro, ¿cómo le llamamos? No sé, voy a poner una S cursiva, CD. ¿Sí? Entonces, el dual de Hodge te establece una correspondencia, o sea, esto es como algo matemático, ¿no? Entre cantidades de dos índices antisimétricas y una cantidad de un índice. Sí. Entonces, esta es de la correspondencia de la que yo hablaba. Y bueno, la analogía con el campo electromagnético era de esta idea de generalizar vectores tridimensionales o vectores en el espacio a cantidades espaciotemporales. Sí, o sea, como es el otro ejemplo sería el del cuadrimomento, ¿no? El momento tridimensional, ese sí se generaliza a un cuadrivector, que sería el cuadrimomento, cuya componente temporal te incluye la energía. Era solamente una analogía de que no siempre se generalizan de tres vectores a cuadrivectores, sino que hay veces que se tiene que construir una dos forma que contiene más información que el tres vector, como la dos forma de campo electromagnético o el llamado tensor de Faraday. Este no es el caso, ya no te contiene más información. El tres vector de spin está contenido en la dos forma de spin y por lo mismo existe una correspondencia 1 a 1 entre el cuadrivector de spin y la dos forma de spin. Ok. ¿Menos? Sí, entiendo. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede desarrollar, simplificar o reescribir esta ecuación de evolución de spin o de conservación de spin en este lenguaje espacio-temporal. Bueno, aquí yo la había escrito de una manera como esquemática con ese símbolo de perpendicular. Ese símbolo de perpendicular lo pueden escribir como se escribe de manera precisa con ayuda del proyector ortogonal AU. El proyector ortogonal lo denoto por H, es el proyector ortogonal a la cuadrivelocidad del giroscopio y se define como aquel operador que toma un vector y le resta la proyección sobre la cuadrivelocidad. Entonces, por definición, te devuelve un nuevo vector que es ortogonal a la cuadrivelocidad. Este operador 7 es el mismo que aparece en los pasos del procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt. Si recuerdan, siempre tomamos el vector y le quitamos la proyección. Aquí no parece que le estemos quitando algo porque parece positivo, pero realmente le estamos quitando la proyección y dividiéndola entre la norma cuadrada de la cuadrivelocidad con la asignatura 2. Esto sería menos c cuadrada, entonces por eso parece que se está sumando, aunque realmente se le está quitando la proyección. ¿Ok? Bueno, entonces de la condición de Mathison-Pirani, que era que la cuadrivelocidad es ortogonal al cuadrivector de spin, podemos derivar esta condición, entonces tomar la derivada respecto al tiempo propio, entonces utilizamos las propiedades de la derivada covariante, en particular que la métrica es constante respecto a la derivada covariante, y obtenemos esta ecuación que pongo aquí adelante. Entonces, aquí debería de haber un signo negativo que se me pasó, pero es el producto interno de la derivada de u por S igual al negativo del producto interno de U por la derivada de S. ¿Sí? Es muy similar a la relación que existe entre la cuadrivelocidad y su aceleración. Bueno, entonces la ecuación que teníamos acá arriba, que la 5, que escribimos en términos del proyector ortogonal, queda escrita de la manera 8, que esta es una manera más común que van a ver en libros de tratamientos de relatividad general para especificar la evolución del spin. ¿Ok? Entonces noten de esta ecuación 8 en particular que si la cuadrivelocidad es geodésica, es decir, que su derivada covariante respecto a ella misma es igual a 0, este término que está aquí,
du en d tau. Si du en d tau es igual a 0, es decir, una geodésica, tenemos que el lado derecho es igual a 0, entonces la derivada covariante del cuadrivector de spin respecto al tiempo propio es igual a 0, lo que quiere decir que es transportada paralelamente a lo largo de la trayectoria del giroscopio. ¿Sí? Entonces, en el caso particular en el que el giroscopio se mueve en caída libre, es decir, que su única influencia es el campo gravitacional, el cuadrivector de spin se transporta paralelamente. Entonces tenemos ahí dos vectores que se transportan paralelamente, su cuadrivelocidad y su spin. Pero bueno, en el caso general, no se transporta paralelamente, sino recibe este nombre de transporte de Fermi-Walker. Bueno, eso fue como generalidades de la descripción relativista del spin. Ahora vamos a ver el primer ejemplo que les ponía en el resumen, que es la precesión de Thomas. Esto va a ser en ausencia de campo gravitacional. Entonces, este trabajo, este resultado lo derivó Thomas en el 27 y se considera o se desprecian los efectos de un campo gravitacional. Aquí podemos plantearlo de diferente manera, como consideras el giroscopio lejos de cualquier objeto masivo, aunque ese problema siempre es, ese planteamiento siempre es filosófico, porque si uno dice me voy a ir lejos de la Tierra, eventualmente vas a terminar acercándote a otro cuerpo masivo. Entonces aquí no me gusta tanto ponerlo como lejos de algún objeto masivo, sino simplemente despreciando los efectos de un campo gravitacional. Es decir, considerando de manera local este experimento. Eso nos permite describir el espacio-tiempo como el espacio-tiempo de Minkowski. Y además vamos a considerar que el giroscopio se mueve de manera arbitraria. Es decir, no necesariamente se mueve libremente. Bueno, entonces, aquí la idea va a ser tomar lo que sabemos de cómo se escribe el spin en el marco comóvil y después hacer una transformación correspondiente para poder hacer la descripción del spin respecto a un marco de referencia, digamos, de laboratorio. El detalle de hacerlo desde el marco comóvil, como les decía, es que no hay solamente un marco comóvil. Cuando se mueve de manera arbitraria el giroscopio, existe un marco comóvil para cada instante de tiempo o para cada posición de su trayectoria. ¿Ok? Entonces, en el marco de referencia inercial, instantáneo, comóvil, que voy a denotar por primado, su cuadrivelocidad se escribe de esta manera, que es esencialmente la definición de un marco comóvil, del marco comóvil, y el cuadrivector de spin también se escribe de esta manera. Recordemos, como les había dicho en la introducción del cuadrivector de spin, que su componente 0, la componente temporal, es igual a 0 y las otras son iguales a las componentes del 3 vector de spin. Ok, entonces como les decía, vamos a tratar de hacer la descripción desde un marco de referencia inercial, uno solo, o un marco de referencia inercial global, como se le llamaría. Por ejemplo, el marco de laboratorio. Y para ello requerimos la transformación entre estos dos marcos, el primado, el comóvil, y el no primado, que sería el de laboratorio. Entonces consideremos un tiempo particular, un tiempo propio del giroscopio, en el que tiene una velocidad particular, que denoto aquí por componentes b, i. Entonces podemos considerar, alineando las direcciones de los dos marcos de referencia, que se conectan por un boost. Entonces pasamos del marco de referencia comóvil al marco de laboratorio por un boost que denoto aquí por L, con una velocidad L negativo, con la que ve el laboratorio moviéndose a la partícula. ¿Sí? Del laboratorio nos pasamos al marco comóvil de la partícula con un boost con velocidad v, o de regreso nos pasamos con un boost con velocidad menos v. Bueno, aquí la idea sería transformar todos los elementos que aparecen en la ecuación de evolución. Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Todavía más anterior. Todos los elementos que aparecen en esta ecuación 8. Entonces tendríamos que transformar la cuadrivelocidad U, transformar el cuadrivector de spin S, tomar sus derivadas covariantes. Eso se podría parecer muy engorroso, pero
Aquí utilizamos el hecho de que vamos a trabajar en un marco de referencia inercial, entonces las derivadas de los elementos de la base se van, son 0. Y bueno, a pesar de ello, de que sí simplifica un poco el cálculo, utilizar un marco de referencia inercial, sí es un cálculo un poquito laborioso, pero voy a ponerles aquí el bosquejo del cálculo. Entonces recuerden, vamos a transformar estas cantidades que aparecen aquí en el marco de referencia de laboratorio, sustituir en esta ecuación 8 y ver qué obtenemos para la evolución del spin. En eso estábamos. Entonces la cuadrivelocidad, de pasar de tener una componente, solamente una componente diferente de 0, pasa a tener esta forma, que es la forma conocida, como suele escribirse en un lenguaje antiguo, si quieren. Es el gamma C, gamma BI. Sí, si les es más familiar verlo de esta forma, que es esto que tengo aquí escrito. El cuadrivector de spin ya tiene esta otra forma un poquito más larga. Y les decía, utilizamos que el marco de referencia de laboratorio es inercial global. Entonces, no aparecen aquí derivadas de los elementos de la base, no aparecen coeficientes de Christoffel. Y bueno, ya la derivada del cuadrivector de spin es una expresión muchísimo más larga. Aquí solamente resalto que por ahí en todos los términos que aparecen, aparece la derivada de las componentes del spin en el marco comóvil respecto al tiempo propio del giroscopio. Entonces, eso va a ser lo que nos va a interesar despejar de la ecuación de evolución del spin. Estas derivadas respecto al tiempo propio de las componentes espaciales del cuadrivector de spin. Entonces, sustituimos en la ecuación de evolución. Después de varias líneas de cálculo y simplificando, obtenemos esta ecuación que ya se ve mucho más manejable. Entonces, por un lado tenemos el factor de Lorentz, gamma, que aparece aquí. Aquí esta V es la rapidez con la que se mueve el giroscopio. Y tenemos esta combinación de productos punto. Y si ustedes recuerdan, justamente esa combinación que aparece ahí se puede simplificar en términos del doble producto vectorial de lo que sería la aceleración respecto al tiempo propio, el spin y la propia velocidad v. Entonces vamos a utilizar esa identidad para simplificar esta ecuación y obtener esta que tenemos aquí abajo. En esta de aquí abajo expresé la evolución respecto al tiempo del marco de referencia de laboratorio, utilizando esta relación conocida de el diferencial del tiempo de laboratorio es el tiempo propio del giroscopio por su respectivo factor de Lorentz. Entonces obtenemos esta ecuación que ustedes reconocerán como la ecuación que da la precesión de algún vector. Si la derivada temporal de un vector es igual al producto cruz de algún vector por el propio vector que están calculando la evolución, tenemos este fenómeno de precesión, con el cual estamos un poquito más familiarizados en el contexto de un campo magnético. Entonces, donde esta cantidad que aparece aquí, omega prima, es la frecuencia de precesión que defino aquí abajo, que está dada en términos de la velocidad y la aceleración que experimenta el giroscopio. Este fenómeno se le conoce como precesión de Thomas. Esta sería la frecuencia de precesión de Thomas. Y bueno, vamos a analizar un poco más a detalle este fenómeno. Solamente les hago el comentario, como indico aquí arriba después de la ecuación 12, que el lado derecho de esta ecuación que obtuvimos después de simplificar la ecuación de evolución tiene la misma forma, una forma muy, muy similar a lo que se conoce como derivada de Fermi-Walker. La derivada de Fermi-Walker es una derivada en el espacio-tiempo, entonces no aparecen propiamente la aceleración tridimensional y la velocidad tridimensional, sino aparece la cuadrivelocidad y la cuadriaceleración, pero justamente operan sobre el spin S de esta misma manera. Entonces bueno, es importante recalcar que la precesión que obtuvimos es relativa al marco de referencia comóvil de la partícula.
lo cual va a ser importante para ver, por ejemplo, el efecto neto que tenga la precesión en el spin. Si queremos ver cuánto ha rotado después de cierta cantidad de órbitas. Entonces, esta precesión de la ecuación anterior, de la diapositiva anterior, es respecto al marco comóvil de la partícula. Este detalle es interesante, a mí me llama la atención, que este fenómeno que obtuvimos es cinemático en su origen, es decir, se debe únicamente a la manera en la que se está moviendo el giroscopio. En particular, se debe a que tiene una aceleración distinta de cero. ¿Sí? Entonces, algunos libros dicen que el fenómeno de precesión de Thomas es un fenómeno puramente cinemático, pero es importante resaltar que esa aceleración no va a aparecer de la nada, sino se va a deber a alguna fuerza. Entonces, este efecto cinemático o fenómeno que en principio era puramente cinemático se mezcla con efectos dinámicos que surjan de la fuerza en cuestión, por ejemplo, una fuerza magnética. Entonces, aquí voy a hacer una relación entre la velocidad angular de precesión, la frecuencia angular de precesión, perdón, y la velocidad angular de la órbita que siga el giroscopio. En particular, si nos restringimos a una órbita circular, no un movimiento arbitrario, sino una órbita circular, como lo sería el caso de esta idea clásica del electrón girando alrededor del átomo, del núcleo. Entonces, si nos restringimos a esta trayectoria circular, este factor, el producto cruz de la velocidad con la aceleración, es justamente la velocidad angular de la trayectoria. Entonces tenemos dos cosas angulares ahí para que no se confundan, lo repito. Omega mayúscula es la frecuencia angular de precesión. Omega minúscula es la velocidad angular de la órbita. Entonces fíjense que están relacionadas de esta manera, se parecen, mantienen esta relación estrecha, pero no son iguales. Tienen este factor que es distinto de 1 cuando la velocidad es distinta de 0. Aquí podría parecer que habría una divergencia cuando b es igual a 0, pero no lo ocurre, como lo pueden verificar ustedes si desarrollan el factor de Lorentz en potencias de la velocidad. Se cancelaría, justamente te aparece el término constante, que sería un 1, que se cancela con este de acá, y el siguiente término sería la velocidad al cuadrado, entonces se cancela con el que está acá abajo. Pero bueno, entonces mantienen esta relación la frecuencia angular de precesión y la velocidad angular de la órbita. Si las dos cantidades fueran iguales, no habría una precesión. Si recordamos que esta precesión es calculada respecto al marco comóvil de la partícula o el giroscopio, conforme vaya avanzando en la órbita circular, va a ir viendo cómo el spin va rotando respecto a su propio marco de referencia. Entonces, vamos a hacer un dibujito de eso. Entonces, supongamos que tenemos la trayectoria algo así, circular. Y que empezamos, no sé, supongamos que esta es una visión desde arriba. Tenemos el spin con una dirección inicial arbitraria, nosotros la vamos a poner de esta manera. Ese 0 le pongo. ¿Ok? Entonces, fíjense, en un marco de referencia comóvil con la partícula, vamos a ir viendo, si nos vamos moviendo con la órbita, que este spin, a pesar de que visto desde afuera no está cambiando, o cambia muy poco, ese 1 voy a ponerle, el marco de referencia comóvil con la partícula, entonces supongamos que la dirección z está alineada con la velocidad tangencial de la órbita. A ver, más o menos. Entonces, como este marco de referencia comóvil está adaptado a la órbita, ese marco de referencia va a describir que el vector de spin está rotando en cierta dirección. Entonces, si esa rotación coincidiera, o la razón de esa rotación coincidiera con la velocidad angular de la órbita, al final, después de una órbita, el spin tendría la misma orientación.
Entonces, como no es el caso, va a haber un ángulo de desfase, siempre que la velocidad sea distinta de cero. Aquí pongo el resultado. Por cada órbita que dé el giroscopio va a haber un ángulo de rotación, un ángulo de desfase, dado por esta expresión de aquí, el negativo de 2pi, gamma menos 1. Recordemos que el factor de Lorentz gamma siempre es mayor o igual a 1. Entonces, en el caso en el que la velocidad es 0, no va a haber ángulo de rotación, pero en el caso en el que la velocidad sea mayor que 0, se va a tener que gamma sea mayor que 1, por lo tanto va a haber una pequeña fracción de 2pi que va a rotar el spin. Esto lo podemos aproximar para velocidades bajas y obtendríamos este resultado de aquí. Ya es un poco más conocido para la precisión de tomas. Entonces, fíjense, cuando la velocidad, tenemos estos casos extremos en el que no hay un ángulo de rotación o ángulo de precesión acumulada, y el caso extremo en el que la precesión llega a ser el negativo de pi. Cuando la velocidad sea muy cercana, la velocidad del giroscopio sea muy cercana a la de la luz, vamos a tener este ángulo de rotación o de precesión acumulado igual al negativo de pi. Entonces aquí resalten que tenemos un signo negativo, que quiere decir que la precesión es lo que le llaman retrógrada o en dirección contraria a la velocidad angular de la órbita. Más o menos. Una pregunta, Pedro. Uh-huh. ¿Esto no es igual como a la, por ejemplo, que la órbita de Mercurio se mueva o algo así, ¿no? Esto es otro efecto. Yo lo clasificaría como el mismo efecto, solamente que lo que acabamos de ver es sin campo gravitacional. Este fenómeno de precesión de la órbita de Mercurio sería con campo gravitacional, ¿no? Tomarías en cuenta. Fíjate que esa pregunta también la he tenido. Yo no he visto descrito propiamente la precesión del perihelio de Mercurio en términos de precesión de spin, así como lo estamos viendo en esta plática. Pero, por ejemplo, sí puedes tomar en cuenta el sistema binario formado por la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna, por estar orbitando una alrededor de la otra, tienen un spin asociado, visto como un sistema binario. Entonces, ese spin sí precesa y se ha medido con una precisión muy alta por estar orbitando alrededor del Sol. Okay. Entonces, yo te respondería que sí, cabe dentro de la misma categoría, aunque no, te digo, no estoy seguro respecto a la precesión del perihelio de algún planeta alrededor del Sol. Entiendo. Y otra pregunta. Uh-huh. O sea, entiendo que lo que le estás llamando giroscopio es un problema del cuerpo central, ¿no? No necesariamente. Ahorita me restringí al caso de una trayectoria circular, pero no necesariamente un problema de campo central, ¿te refieres? Ajá, o el campo central aquí sería como un caso particular de todo tu problema, ¿no? O algo así. Uh-huh. Sí, es el que vamos a ver justo ahorita con el espacio-tiempo de Schwarzschild. Ese Ya. sería como el campo central relativista, ¿no? Que no Entonces, depende de los ángulos. o sea, entonces esto es como un campo central que gira muy rápido o algo así. No, fíjate ¿Necesitas que esas aquí, velocidades sean grandes? no necesito, o sea, es como el resultado que se obtiene en términos de una velocidad arbitraria. Esa velocidad podría ser 0 o podría ser cercana a la de la luz. Fíjate, aquí no hay ningún campo gravitacional. Lo que podría haber es alguna otra fuerza que justamente esté manteniendo al giroscopio en órbita. Una fuerza electromagnética, como es en el caso del átomo de hidrógeno. No entiendo muy bien tu duda, pero... No, pero es que, por ejemplo, ahí en tu ecuación 16, Uh-huh. si la velocidad es, o sea, si es onda relativista, digamos, Uh-huh. eso ya no rota, ¿no? Eso es como, necesitas que esto rote rápido o algo así, ¿no? Sí, claro. O sea, por velocidades, las velocidades, no sé, más grandes que te encuentres en la vida cotidiana, esto va a ser prácticamente 0, ¿no? O sea, esta velocidad, si te enfrentas a velocidades de 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 metros sobre segundo, pues no le va a hacer ni cosquillas a la velocidad de la luz y luego elevado al cuadrado, entonces eso no se va a observar. Pues, de cierta manera, para que sea importante este fenómeno o medible, la velocidad tangencial
del giroscopio sí debe de ser una fracción considerable de la velocidad de la luz. Ok, vale. Gracias. Yo ahí tengo una pregunta rápida. Pues más en el sentido de que esto generaliza el cuerpo rígido. O sea, en esa ecuación 16, tú quieres decir que si desprecias los efectos relativistas, entonces un cuerpo rígido después de una órbita no va a precesar. O sea, el spin de un cuerpo clásico estudiado a la mecánica clásica no va a precesar después de dar una órbita. Siempre y cuando no haya torques, no precesaría, Cristian. Ah, claro, es verdad. O sea, todo esto es ausencia de torques y esta precesión sería puramente un efecto puramente relativista, ¿verdad? Ajá, digamos, es muy bueno este término que se le da, es descriptivo. Este sería un acoplamiento órbita-spin o spin-órbita. Entonces, el cambio en el spin no se debe a un torque, sino a este acoplamiento del spin con la órbita. Claro. O sea, Ok, tú sí. a lo mejor te imaginas un trompo, ¿no? Procesando puesto sobre tu mesa. Pero justamente sobre el trompo sí está siendo ejercido un torque por la mesa Sí, claro. y por la Sí, normal de por la la fuerza mesa, de ¿no? gravedad en ese O caso sea, un también. torque respecto al centro de masa. Bueno, eso también es importante. Todo esto lo estoy suponiendo que está descrito respecto al centro de masa del giroscopio. Sí, no, sí, eso sí me queda claro. Pero no, sí, qué bueno que me aclaraste eso de que en ausencia de torques este es un efecto relativista, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Sí, un efecto cinemático relativista. Ujú. Otra manera de derivarlo, como lo pueden ver en el libro de Jackson de electrodinámica, es componiendo transformaciones especiales de Lorentz o componiendo boosts, componiendo los boosts a lo largo de los diferentes puntos de la trayectoria o de la órbita, obtienes como consecuencia de la no conmutatividad de los boosts en diferentes direcciones una rotación. Entonces, ese resultado que conocemos de que los boosts en direcciones distintas no conmutan, dan como consecuencia una rotación, ese resultado tiene como consecuencia la precesión de Thomas. Por eso también algunos hacen mucho énfasis en que es un efecto cinemático, solamente derivado de las propiedades de las transformaciones de Lorentz. Ah, sí, claro. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, entonces ahora vamos a ver algo como lo que me preguntaba Abraham, el campo central. Hay muchos ejemplos que se pueden analizar en presencia de campo gravitacional, aunque el nivel de complejidad de los cálculos se va incrementando considerablemente conforme tomamos en cuenta más parámetros que describan el campo gravitacional. Entonces, el ejemplo más sencillo sería ese de campo central, aprovechando el término que platicábamos con Abraham. Entonces, vamos a considerar un giroscopio que orbita alrededor de un cuerpo con masa m, minúscula, en unidades geométricas. Es decir, m minúscula es igual a, vamos a ponerla aquí, m minúscula es igual a g por la masa medida en unidades de masa de la velocidad de la luz al cuadrado. Y consideremos ese cuerpo como aproximadamente esféricamente simétrico. ¿Ok? Entonces eso nos permite describir el espacio-tiempo como el de Schwarzschild. Y vamos a considerar ahora ya no una trayectoria arbitraria, sino una trayectoria circular, como lo hicimos en las últimas diapositivas, con una velocidad angular omega minúscula. Entonces aquí esta velocidad angular omega minúscula la estoy considerando arbitraria para permitir el hecho de que el giroscopio siga una trayectoria geodésica o no geodésica. Es decir, que se mueva en caída libre o bajo la influencia de alguna otra fuerza o alguna otra influencia de un otro agente o fuerza. Ok, entonces aquí el cálculo es más involucrado. Hay distintos métodos para obtener esta frecuencia de precesión. Yo los que he utilizado es construir un marco ortonormal adaptado a la trayectoria del giroscopio. En particular, este método me gustó porque en muchos espacios-tiempo, en este de Schwarzschild, en el de Kerr y en una gran clase de espacios-tiempo,
que comparten algunas características, la trayectoria del giroscopio sigue o está adaptada a las trayectorias de los vectores de Killing. En particular, por ejemplo, el de Schwarzschild tiene un vector de Killing tipo tiempo y además de los otros vectores de Killing que tiene uno de rotación alrededor de un eje. Le podemos llamar el vector de Killing azimutal. Entonces, justamente esta trayectoria circular va a dar como consecuencia una cuadrivelocidad adaptada a estos vectores de Killing. Entonces, a mí me gustó hacer ese cálculo, me pareció un poco más intuitivo o que simplifica un poco las cuentas. Entonces, utilizando un marco ortonormal adaptado a la cuadrivelocidad del giroscopio, haciendo muchos cálculos y muchas simplificaciones, podemos obtener esta frecuencia angular de precesión para el giroscopio, dado en términos de las coordenadas de Schwarzschild, con las que conocemos, con las que tenemos nuestro primer encuentro con la métrica de Schwarzschild. Entonces, aquí hay coordenadas tipo área, R, y las otras coordenadas, que son las coordenadas adaptadas a una esfera, θ, ángulo polar, y phi, pues no aparece. Y bueno, aquí aparece también la masa del objeto masivo que está trayendo. Entonces tenemos esta expresión de acá. Vamos a analizarla en casos particulares, iniciando por una órbita que se encuentra en el ecuador. Sobre el ecuador, que se encuentra en θ igual a pi medios, tenemos un ángulo de desfase. Esta ecuación que tenemos aquí, la 18, sería como la manera general de calcular el ángulo de desfase, que sería lo que giraría o lo que debería de girar para que no tenga de desfase, menos este desfase que tendría debido a la diferencia que existe entre la frecuencia angular de precesión y la velocidad angular de la órbita. Entonces, omega mayúscula, como antes, es la frecuencia de precesión y la minúscula es la velocidad angular de la órbita. Entonces, sustituyendo la expresión para la velocidad angular, la frecuencia angular, perdón, de la diapositiva anterior, habiéndola evaluada en θ igual a pi medios, me regreso. θ igual a pi medios, nos queda nada más la parte polar, esta componente polar de la velocidad de la frecuencia angular. Este coeficiente se hace 1. Entonces tenemos esta expresión de acá. Como les decía, tener una velocidad angular arbitraria, omega minúscula, nos permite considerar un giroscopio que no se mueve libremente. Entonces, este va a ser justamente el caso si hacemos tender Schwarzschild a Minkowski, es decir, la masa del objeto masivo igual a 0. Justamente recuperamos con esta ecuación 19 la precesión de Thomas. ¿Ok? Nada más aparecería, por ejemplo, este término se va, este otro término se va, y quedaría únicamente la velocidad angular de la órbita, y tendríamos el mismo resultado que en el caso anterior. Cuando lo vimos en la diapositiva anterior, había factorizado un negativo acá, pero aparecía la resta en un distinto orden. Entonces, justamente nos quedaría la expresión para la precesión de Thomas, o al menos el ángulo de desfase. En este segundo término nos quedaría el factor de Lorentz asociado, o con una velocidad asociada a la velocidad angular de la órbita. Sí, ahí como que estás usando que es una órbita circular, ¿no? La velocidad es omega r, digamos. Sí, completamente. Omega r. Y bueno, estas velocidades ya no las defines. Le podrías poner pero a las definiciones de velocidad y velocidad angular en el espacio-tiempo curvo en el que estamos, de Schwarzschild. En Minkowski, pues bueno, tenías velocidades ordinarias, derivando respecto al tiempo coordenado. Aquí, la interpretación que se le da tanto a la velocidad angular omega como a la velocidad tangencial, que sería el producto de omega por r, sería la velocidad tangencial o angular, en cada caso, medida por un observador inercial en el infinito. Algo como lo que se suele mencionar como la velocidad medida respecto a las estrellas fijas. ¿Ok? Entonces hay observadores estáticos asociados a la dirección temporal de estas coordenadas,
y esos observadores en el infinito se convierten en observadores inerciales. Entonces, justamente esta velocidad angular omega, o la velocidad tangencial que decíamos, el producto de omega por r, serían las velocidades que mida un observador que esté muy, muy lejos del objeto atractor, muy lejos de la Tierra, muy lejos del Sol, dependiendo cuál estemos considerando. Ok, entonces eso fue para una omega general. Si queremos analizar el giroscopio que se encuentra en caída libre, orbitando de manera libre alrededor del objeto masivo, vamos a hacerlo también para el caso del ecuador, θ igual a pi medios. Cuando uno analiza la aceleración de la cuadrivelocidad, o la derivada de la cuadrivelocidad respecto a ella misma, derivada covariante, y la igual a 0 en θ igual a pi medios, obtiene esta relación bastante curiosa, que es justamente la misma relación que tenemos en el caso newtoniano. En el caso newtoniano de órbitas elípticas, esta sería, si la reconocen o la reescriben en términos de unidades no geométricas, recordando, como les decía, que m minúscula es gm entre c cuadrada. Esta sería justamente la tercera ley de Kepler, ¿sí? Que nos relaciona la masa del objeto atractor por el periodo al cuadrado por el semieje mayor al cubo. Entonces, esta es una particularidad de la relatividad general que se cumple solamente para órbitas circulares, no como el caso newtoniano, para órbitas acotadas en general. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues lo sustituimos en la velocidad, en la frecuencia angular o en el ángulo de desfase que teníamos en la ecuación anterior. Me regreso para que la veamos. Entonces, aquí sería cuestión de sustituir m en términos de omega u omega en términos de m y simplificar. Entonces, sustituyendo, tenemos esta expresión de acá. La ecuación 22 se simplifica. Esa sería la expresión exacta que podemos aproximar para, aquí ya no sería como velocidades bajas, sino sería campo débil. Sería este cociente de m entre r muy pequeño. Lo podríamos ver de dos maneras, ya sea que la masa es muy pequeña o que la distancia a la que nos encontramos es muy grande. Y obtenemos este ángulo de precesión o ángulo de rotación o ángulo de desfase, como pongo aquí. Noten que tenemos un positivo aquí, diferente al negativo que les había dicho en el caso de Minkowski, o en la precesión de Thomas. Entonces, esta precesión va a ser en la misma dirección que la velocidad angular, no retrógrada, como les había dicho en el caso anterior. ¿Ok? Bueno, entonces, estos efectos, estos fenómenos de la precesión de Thomas y esta precesión que recibe el nombre de Fokker de Sitter, como pongo aquí arriba quienes estudiaron este problema por primera vez, Fokker y de Sitter los dos en el 1920, esos dos fenómenos se unen junto con otros fenómenos para dar una precesión en algún objeto más realista, no aproximado como esféricamente simétrico. Esto ya no lo incluí aquí en la presentación, pero otra persona en la década de los 60, Schiff, estudió la contribución del momento angular o el spin del objeto atractor, digamos el spin del Sol, cómo influye en la precesión del spin del sistema binario Tierra-Luna. Entonces, hay distintas contribuciones que se pueden hacer a la precesión. Nosotros tomamos en cuenta la contribución únicamente cinemática, que es la precesión de Thomas, esta que estamos viendo aquí, que sería la contribución de la masa o la contribución monopolar. Entonces, así nos podemos ir analizando, pero una de las importantes sería, que no consideramos aquí, sería el spin del objeto atractor. ¿Ok? Bueno, entonces esto es todo lo que les quería platicar para no cargar tanto la presentación. Tendremos que dejarlo para la próxima, pero si quieren podemos discutir lo que les decía de la relación de la precesión con estas cantidades que les ponía en el título, la vorticidad, no voracidad, como decía en Facebook, vorticidad y torcimiento. Bueno, entonces con esto termino. Cualquier duda aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu charla. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Yo sí tengo unas preguntas. Adelante, adelante.
Pues de hecho no sé si es una pregunta elaborada o es más de una, pero a ver, mira, como que tu deducción aquí a la Pirani, Mathison, etcétera, es la primera que se hizo y parece querer copiar simplemente lo que se hace en relatividad especial, ¿no? O desde la mecánica clásica, sin como una deducción de primeros principios en relatividad general. Pero este problema ha sido súper estudiado, como me imagino ya sabrás, en relatividad hasta la fecha, ¿no? Y es crucial. Y yo conozco, pues bueno, según yo, eh, una de las deducciones más conocidas es la de Papapetrou y después Dixon, ¿no? Y de hecho, eh, la derivación de Papapetrou-Dixon incluso tiene otra condición distinta a tu ecuación 2 que nos están mostrando. Bueno, derivan sus ecuaciones y luego además le ponen esta condición suplementaria, que es como tu ecuación 2, pero en lugar de ser U, es algo que se llama el momento en ese caso. Pero además, otra cosa sustancial de la derivación de Papapetrou es que aparece el spin acoplado con la curvatura, con tal cual el Riemann, ¿no? Y entonces, más adelante, de hecho casi en la última diapositiva, mencionaste que sí que pasaba con un giroscopio en una órbita circular, pero bueno, en el caso de Papapetrou, ya ni siquiera el centro de masa va a seguir una geodésica necesariamente si el spin se acopla con la curvatura. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo se contrastan esos dos métodos con todo y sus condiciones suplementarias de spin o la ecuación 2 con la que yo te menciono? Y para experimentos estilo Gravity Probe B, digamos, ¿cuál es la que resulta más útil? O sea, no sé cómo, no sé, o sea, o si quieres la pregunta concreta es como, ¿hay predicciones concretas que son distintas dependiendo de un método o el otro? Seguro las hay. Seguro las hay, Cristian. Ahora, yo consideré desde que empecé a estudiar esta frecuencia de precesión, una cuadrivelocidad no necesariamente geodésica, justamente por lo que mencionas, que el acoplamiento del spin con la curvatura da como consecuencia que la cuadrivelocidad ya no sea geodésica. Eso y porque también puede haber otras fuerzas, no sé, de interés teórico o posiblemente astrofísico, por ejemplo, gradientes de presión que ocasionen que la cuadrivelocidad no sea geodésica. A ver, tenía respuestas para tus preguntas originales, pero con la última me perdí un poco. ¿Cómo contrastas, si quieres, la deducción o las ecuaciones de Papapetrou con las que tú nos mostraste ahorita? Ok. De las ecuaciones de Papapetrou, que si no me equivoco, tú las conocerás mejor, se derivan de la conservación del tensor de energía-momento, considerando como un cuerpo rígido y luego tendiendo su tamaño a cero. Ajá. Obtienes como un par de ecuaciones, ¿no? Una que te da como la evolución del cuadrimomento y otra que te da la evolución del spin. Yo Ajá. esta deducción no la he hecho, pero justamente en este trabajo de Pirani del 56, con esta condición suplementaria de Frenkel-Mathison-Pirani, que obtiene de las ecuaciones de Papapetrou esta ecuación de acá, ya sea de las tres maneras distintas equivalentes que le escribí. Entonces, de las ecuaciones de Papapetrou sin su ecuación subsidiaria, sin su condición, obtienes la ecuación de que el spin sigue esta ecuación de evolución, el spin se transporta Fermi-Walker. Esa sería la correspondencia. Ahora, con la condición suplementaria de Papapetrou, pues obtienes otras ecuaciones diferentes. No sabría decirte mucho más al respecto. Simplemente yo leí, eso tampoco lo he derivado o lo he estudiado mucho a detalle, que la condición de Pirani o de Mathison-Frenkel-Pirani, la ortogonalidad entre la cuadrivelocidad y el cuadrivector de spin, tiene que ver con trabajar desde el centro de masa del giroscopio. Ok. Eso fue lo único que vi. Este autor que hace esta mención, menciona que el centro de masa
está asociado a un observador en cuestión, a un observador particular. O sea, como que no es una cantidad, no sé, invariante o definida de manera invariante. Entonces, que justamente esta condición implica que estés haciendo referencia al spin respecto al centro de masa medido por la cuadrivelocidad propia del giroscopio. Si quieres te paso este artículo, es de unos portugueses, no está tan viejo. No, va, me parece Justamente bien. discuten las dos condiciones, te lo paso ya, estoy recordando que sí hay toda una sección en donde discuten las dos condiciones de Papapetrou y esta que pongo yo aquí. Sí, claro, pero de hecho, qué bueno que comentas esto de que incluso con Papapetrou, si pones en esta condición suplementaria 2, sí les dan las mismas ecuaciones de evolución, ¿no? Entonces ahí la predicción es la misma. Ajá, ¿No? O sea, bueno, Papapetrou antes de su condición suplementaria, que sería esta, como dices, pero con el cuadrimomento, que ajá, incluye, o sea, la masa por la cuadrivelocidad más una contribución del spin, ¿no? ajá. Ujú. Ya, y según yo, para Gravity Probe B utilizan este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, esta persona, este investigador Schiff, que te digo en los años 60, utiliza esta ecuación de que el spin se transporta a Fermi-Walker, o escrita como la tengo aquí en cuadrada, para derivar la contribución de la masa, como mostré yo al final de esta presentación, y la contribución del spin. Y a fin de cuentas hacen aproximaciones como las que hice de campo débil, o de campo débil, este tipo de acá. O sea, las mediciones no se hacen con la expresión exacta. Claro. Ok. Ah, bueno, gracias. Ujú. De hecho, bueno, yo conocía las otras y también si le quieres echar un ojo, como que la condición de Petro Teukolsky, creo que se llama algo así, tiene algo interesante que los vectores de Killing también te dan cantidades conservadas en esas trayectorias, entonces como que se pueden integrar fácilmente, en principio, ¿no? Claro que de ahí a ya comparar con un experimento, no sé cómo se hace. eh, pero bueno, como que tienen este aspecto teórico elegante que está padre, pero bueno. Ya voy a ver eso que dices de las cantidades conservadas, ¿no? Asociadas Sí, a los killings. Voy a sí. revisarlo. Sí, te paso este artículo y seguro lo vuelvo a revisar de estos autores portugueses y seguro ahí puedo ver algo al menos una referencia a lo que me dices tú de Sí, trabajos. luego lo discutimos en un ambiente más informal. Este tema me gusta mucho. Yo tengo una pregunta, pero no sé si alguien más tiene una pregunta. Dale, Abraham, pregunta. Bueno, le doy. A ver, por ahí, o sea, siguiendo la idea de esto de las simetrías, como las simetrías del Killing o las simetrías del problema en realidad nada más, eh, entiendo, a ver, en el problema clásico de cuerpo central, Ujú. el vector de Runge-Lenz se conserva y por eso las órbitas cierran en elipses, digamos. Y en el caso no relativista, cuando un objeto es muy masivo, eh, ese vector ya no se conserva eh, y, y entonces las rosetas ya no cierran y se hacen rosetas las órbitas, ¿no? Ujú. Pero entiendo al inicio de la plática entonces que dijiste que además de solo tener la masa más grande, uno puede pensar en un problema clásico que se pone a girar muy rápido y en ese sentido ya es relativista y ahí también va a precesar la órbita, o sea, no se va a conservar el Runge-Lenz. Pero entonces son como dos lugares de donde viene ese mismo efecto. Mi pregunta sería, ¿puedo acomodar un sistema de tal forma que estos dos efectos se contrarrestan y recupero otra vez la conservación del Runge-Lenz? O sea, recupero las órbitas cerradas. Eh, sí se compensan, justamente como dices tú, la precesión de Thomas y la precesión de Fokker de Sitter se compensan. Una es retrógrada y otra es no retrógrada. No he encontrado una manera para describirlo. Una dirección contraria a la velocidad angular y otra con la velocidad angular.
Entonces sí se compensan. Ahora, el problema que tú estás planteando es justamente el que yo te decía que no sabría si cabe dentro de este formalismo, porque tú mencionas justamente, platicábamos hace rato, la precesión del perihelio, o en general la precesión del periastro, ¿no? Sí. Entonces no sé si eso quepa dentro de esta descripción de precesión de spin. Es que como dijiste que aquí el spin era momento angular, pues la precesión del Sí. spin es que el momento angular no se conserva, ¿no? O algo así. Entiendo. O como precesión del momento angular o algo así. Ujú. Sí, bueno, es un efecto, si lo quieres ver desde el punto de vista de espacio-tiempo curvo, es el cambio mínimo que debe de tener el spin al ser conservado, pongámoslo entre comillas, debido a que el espacio-tiempo es curvo. O sea, como decir que un vector se transporta paralelamente no es propiamente decir que no cambia, sino si tiene un cambio sobre todo alrededor de cierta curva en particular, ¿no? Ujú. No sabría decirte, pero fíjate, ya me planteas esta pregunta interesante de... Sí, o sea, ¿puedes volver a cerrar las órbitas? Sería la pregunta creo que más interesante aquí. No, O al mira, menos para mí. eso de que si se cierran las órbitas para cierta velocidad planteabas tú, o sea, sería como encontrar cierta velocidad orbital y cierta masa para los cuales los efectos se compensen y cierren las Exactamente. órbitas. Yo pensaría que no, porque este efecto de la precesión del perihelio de Mercurio o el periastro de algún otro objeto alrededor de un objeto que no sea el Sol. A ver, esa contribución tiene que ver con la masa del objeto atractor y que yo recuerde no aparece propiamente la velocidad angular ahí como algún efecto que contrarreste al de la masa. Creo que escribiste por ahí la ecuación, no, eso no estoy muy seguro si era más adelante o creo que es una antes, una transferencia antes. A ver, dime más o Ahí, menos. ahí en 19, ¿no? Ahí en 19 están las dos contribuciones, como la de Thomas y la de la masa, ¿no? Ujú. Sí, digamos, ajá, Mm. ya, pero es que este problema que planteas me parece que es distinto. Mira, voy a escribir algo acá que recuerdo. En Además, el, esa ecuación 19 era para una órbita ya circular nada más. bueno, Ah, eso de entrada. Sí, de hecho, o sea, cerraría completamente. Pero mira, escribo acá lo que te quería decir. En el caso de el análisis de órbitas alrededor en el espacio-tiempo de Schwarzschild, obtienes una ecuación, debido a las cantidades conservadas, obtienes un problema unidimensional equivalente, ¿no? Entonces tienes algo así como la energía cinética más un potencial efectivo igual a cierta energía. Y el sí, potencial efectivo tiene los términos que vienen de la gravedad newtoniana, digamos, menos... este no lo recuerdo, pero a ver. Bueno, está el término monopolar, está el término centrífugo, ha de ser algo así, que son los que aparecen en el problema unidimensional de Kepler, ¿no? sí, Clásico. Pero aquí aparece en el caso clásico justamente un término adicional, atractivo. No recuerdo las constantes, pero es también atractivo y más fuerte que el monopolar. sí. Entonces aquí, ok, ya vi dónde entraría la velocidad, porque aquí en esta constante aparece eso sí no lo recuerdo, pero aparece el momento angular. Este L sería el momento angular por unidad de masa. Algo así como R cuadrada, phi punto, si no me equivoco. Sí, me parece que aquí aparecería la velocidad angular, entonces sería justamente cómo podría haber un juego de velocidad angular con la masa del objeto atractor, de manera que este término no contribuya. Pues la única sería que se anule el coeficiente. Necesitaría revisarlo, Abraham, pero me Ya, parece no, que... está bien, gracias. Me parece interesante ese problema. Ujú. Te digo, yo no veo que se pueda describir desde este punto de vista de precesión de spin la precesión del perihelio de Mercurio, pero lo voy a considerar y el próximo seminario lo revisamos si quieres antes o después. Ah, vale, perfecto, gracias.
Oye, bueno, a ver si no tiene nadie una pregunta y si no, ahorita te hago un comentario. Vale, ¿otra pregunta? No, ¿Alguien? si quieres, continúa y ya pasamos a otra cosa, Ok. Bueno, porque nada no más veo que nadie respecto alce la mano. ok. Respecto a lo de las cantidades conservadas en el problema de campo central relativista, sí hay Ujú. otra cantidad conservada análoga al, análoga al vector de Runge-Lenz, conservado. Acá ya no está asociado a un vector de Killing, sino lo que se conoce como un tensor de Killing. Christian sabrá decirte más al respecto. Pero ese tensor de Killing da como consecuencia una cantidad conservada que tiene que ver con lo plano o lo no plano que pueda llegar a ser la órbita. Y es curioso que eso no se presenta nada más en el campo central, sino en el campo central con rotación, es decir, el espacio-tiempo de Kerr o la métrica de Kerr. Entonces sí hay estas analogías relativistas de estas cantidades bien estudiadas como el vector de Runge-Lenz. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Pues yo una duda que tengo de si uno piensa de una forma ahí medio inocente esta precesión de Thomas, ¿la puede considerar como, no sé, un efecto geométrico como de torsión? Esa es una pregunta bastante interesante con la que no me he metido mucho. No sé en el caso de Thomas, como planteas tu pregunta, en el caso del espacio-tiempo de Minkowski. En espacios-tiempos curvos, en Schwarzschild y en Kerr y en otros, sí hay trabajos, de hecho, estudios bastante viejos, como libros de la década de los 60, que justamente relacionan la frecuencia angular de precesión con estos coeficientes de cuando analizas las curvas en el espacio, en este caso en el espacio-tiempo. Entonces ya ves que aparecen justamente la curvatura principal, me parece que se le llama, la torsión, y en este caso aparece la segunda torsión. Entonces sí hacen una relación de la frecuencia angular de precesión con estas cantidades de lo que sería la línea de mundo del giroscopio. Te digo, eso no lo he estudiado mucho, pero sí hay trabajos al respecto, desde muy viejos hasta no tan viejos. Sí, de una relación. Yo creo que si se hace en el caso de espacio-tiempo curvo, como lo he visto, también ocurre en el caso de Minkowski. Ha de ser, ha de ser. Si quieres te comparto algunas referencias para cuando tengas tiempo libre. Sí, claro, no estaría mal. Suena interesante ver si esta cosa que se piensa como un efecto pues dinámico, tal vez también tiene algo, su interpretación geométrica. Sí, yo no hice énfasis en eso, en la contribución geométrica a la precesión, pero justamente la precesión se puede ver como un efecto creo que sí mencioné algo al respecto, como un efecto de lo curvo del espacio-tiempo. Mm. Simplemente en el caso, me voy a regresar más arriba, en el caso en el que el giroscopio se mueve libremente sobre una geodésica, les decía yo que el spin o el cuadrivector de spin se transporta paralelamente. Entonces, si haces un transporte paralelo a lo largo de una curva, pues no vas a obtener el mismo vector, ¿no? Tú nos platicabas de eso en tu charla, Sí, con la de la holonomía, sí. anomalía. ¿Cómo? Holonomía. Holonomía. Anomalía iba a decir. Pero sí, justamente sería un efecto geométrico solamente, e incluso en el caso que te digo, en el que sea geodésica, que du en de tau sea cero. Sí. Entonces, está interesante también la geometría detrás de esta descripción de la ecuación de 8, porque esta ecuación la planteas como no dices la derivada covariante del spin es igual a cero, dices la derivada de Fermi-Walker del spin es igual a cero. Entonces, esta derivada de Fermi-Walker la puedes extender de la misma manera que la derivada covariante como una derivación de tensores. Entonces, desde este punto de vista algebraico de la definición de la derivada covariante. Entonces, también Sí, podrías asociar o estudiar la geometría asociada a esta derivada o esta derivación y que te da como consecuencia la precesión o el ángulo acumulado. ya. Sí, claro. Gracias. No sé si alguien más
quiera seguir preguntando. Yo, bueno, ya interrumpí mucho, pero me gustaría que, a ver si Pedro puede nada más mencionar algo de la conexión con las otras dos palabrotas del título, ¿no? De la vorticidad y el torcimiento, porque pues yo asocio vorticidad a algo de fluidos que no entiendo cómo entraría aquí, y además torcimiento en relatividad general es algo que nunca he escuchado. Entonces, así muy burdamente, que nos puede decir por qué se le había ocurrido eso en un inicio. Bueno, sí, podría ser brevemente o extensamente. Voy a hacerlo breve y ya después vemos si quieres saber más. Esta cantidad de vorticidad, justamente como dices, me parece que viene de fluidos, pero se asocia no necesariamente a fluidos, sino es una de las propiedades cinemáticas de una familia de observadores. Entonces, si tienes una familia de observadores con un especificados o con una cuadrivelocidad U, tú puedes describir el movimiento que sigue esta familia de observadores, que podría ser como tal varios observadores en el espacio-tiempo, o las líneas, o podrían ser los elementos de fluido, sí, los elementos de algún fluido. Entonces aquí la descripción es como se deriva la ecuación de desviación geodésica, introduces lo que se le llaman vectores de separación o vectores conectantes, Z, que se definen como que conmutan con, con el campo vectorial que te define lo que se llama la congruencia. Y bueno, aquí la idea es que si calculas la derivada de ese vector de separación a lo largo de las líneas de mundo de los observadores, de esta condición de que conmuten y de la condición de que la torsión es cero en el espacio-tiempo, obtienes esta expresión de acá. Voy a poner el índice abajo. Es al revés el índice. Esa de ahí. ¿Sí? Que es justamente, la puedes ver como la condición de que la torsión sea cero y de que los dos campos conmuten. Entonces, justamente esto que tienes aquí, la derivada covariante de la cuadrivelocidad, la puedes descomponer en esta idea de descomposición paralela y descomposición ortogonal respecto a la cuadrivelocidad. Entonces ahí te van a aparecer términos que tienen que ver con la aceleración de la familia de observadores, que denoto aquí por punto. O punto, te van a aparecer otros términos que tienen que ver, estos ya serían los términos asociados a la descomposición ortogonal. Esto que recibe el nombre de corte, esta otra cantidad que es muy conocida en cosmología, que sería la expansión, y aparece de lo que ya no hablé, que es la vorticidad. Ok, entonces este primer término es como la parte paralela a la cuadrivelocidad. Los otros tres términos son la parte ortogonal a la cuadrivelocidad. Estos dos de aquí son simétricos y este de aquí es antisimétrico. Entonces, justamente la antisimetría de una transformación de este estilo, es decir, que la derivada temporal de un vector esté dado por un mapeo lineal de ese vector. Fíjate cómo la derivada covariante de la cuadrivelocidad actúa de manera lineal sobre este vector de separación. La parte antisimétrica de ese mapeo lineal está asociado a una transformación ortogonal. Entonces, esta transformación ortogonal podría ser o un boost o una rotación. Pero, por ser, bueno, hay dos ortogonalidades aquí que están en cuestión. Transformación ortogonal quiero decir de SO31. Por ser este tensor ortogonal a la cuadrivelocidad U, que es el otro sentido de ortogonalidad, tiene que ser necesariamente una rotación. Entonces, justamente esta vorticidad, esta cantidad de dos índices de aquí, te define la rotación de una tercia de vectores conectantes, o lo que le llaman una tríada de vectores conectantes. Más o menos, Cristian.
Ok, sí, más o menos hasta esta parte, pero lo que aún no me queda claro es como esto, ¿cómo lo conectarías después con el spin? O sea, o ¿cómo verías un efecto de esto? No, como conectarlo con tu charla. Ajá. Bueno, de hecho, la manera en la que hice el cálculo que les mostré, que fue simplemente una reproducción de un cálculo, en la que estoy haciendo cálculos para otros espacios-tiempo, es calcular la frecuencia angular de rotación de una tríada de vectores, una tercia de vectores base, que son los que les mencionaba del marco ortonormal. Entonces, tomas esta idea de que respecto a esa tríada, el spin va a tener cierta frecuencia de rotación, que va a ser el negativo de la frecuencia de rotación de esta tríada. Esta frecuencia de rotación eventualmente se hace relativa a una tríada de vectores Fermi-Walker propagados. Esta idea de vectores Fermi-Walker propagados parecerá como muy abstracta o muy matemática, pero es justamente la realización física que tú harías para tener tres direcciones que no rotan. Si estás navegando por el espacio, la manera de asegurarte que tienes tres direcciones que no están rotando es tener tres vectores que sean Fermi-Walker propagados. ¿Cómo podrías hacer eso físicamente? Pues yo les decía en la presentación que el spin se propaga Fermi-Walker, el spin de un giroscopio. Entonces, si tienes tres giroscopios, los pones a girar en direcciones, no sé, ortogonales o como tú las quieras, esos giroscopios te van a definir una tríada de vectores que son propagados Fermi-Walker a lo largo de la línea de mundo. Entonces, la conexión es quizá un poquito elaborada, Cristian. Tendríamos que construir una base de vectores conectantes que cumplen esta condición. Entonces, la vorticidad nos daría la rotación de esos vectores conectantes y el negativo de la vorticidad nos daría la rotación del spin respecto a esos vectores conectantes. No, ya veo. Hay un montón de libros desde básicos, viejos, que tocan este tema que acabo de decir de cómo calculas la frecuencia de rotación del spin y justamente lo asocian con la frecuencia de rotación de una triada en particular, desde el Misner, Thorne y Wheeler hasta otros más modernos. Ok, ok. Lo checaré. Bueno, o si no, después te pido una referencia ahí. Oye, y el torcimiento tiene que ver con otra cosa con la que probablemente estés más familiarizado. Si tienes el vector de Killing estacionario, le Ajá. asocias su unoforma con la métrica. Entonces no sé si recuerdas que la condición para que el espacio-tiempo sea estático es esta condición de Frobenius. Ujú. Entonces esta cantidad que aparece aquí es el producto de varias formas, ¿no? Tienes una unoforma y esta de acá es una dosforma, entonces esto es una tresforma. Con el dual Ujú. de Hodge le tomas el dual de Hodge a esa cantidad y esto recibe el nombre de twist en inglés o twist form. Es lo que yo traduje como torcimiento. Ah, ok, ok. Es Es de ahí bajo, de donde vienen estos términos como twistores o algo así, ¿sabes? no sé nada de twistores, Abraham. Ya. Pero este twist es como la interpretación de que eh, las hipersuperficies ortogonales al vector K no son integrables porque se tuercen. Eso es como algo que encontrarás en libros como el WALD, que dice que esta condición no se cumpla, que este producto cuña sea diferente de cero, quiere decir que las hipersuperficies se tuercen. Entonces yo creo que por ahí viene el nombre de twist. No, de twistores no sé mucho o nada, Abraham. No, no te preocupes. Igual y no tiene nada que ver ni nada más es el nombre. Eso lo asocio con Penrose, eso. Entonces, fíjate, Cristian, esta sería la unoforma de twist. Hay ciertos espacios-tiempo, por ejemplo, los axisimétricos estacionarios en el vacío, que como una consecuencia geométrica de las ecuaciones de campo, esta unoforma es cerrada. Entonces te dice que
localmente, la puedes escribir, tú sabes, como derivada de algún potencial escalar, ¿no? Entonces, este potencial también le llaman de twist. Creo que ya me estoy viendo un poco más lejos de lo que quería, pero bueno, entre esta twist form y twist potential existe una relación con la frecuencia de rotación de vectores o de una tríada de vectores privilegiada, asociada al vector de Killing. Ya no es que son tríadas de vectores conectantes, como escribí acá, que conmutan cada uno de estos vectores Z que conmuta con K. No, de hecho es justamente esta misma condición, pero en vez de U, K. Entonces, esta twist form determina la rotación de una tríada. Vamos a poner la tríada como EI, de una vez con gorro. Determina la rotación de una tríada que cumple que EI conmuta con K. Entonces, esta idea creo que viene desde... Estoy haciendo mucha referencia a la década de los 60, pero esta idea viene de la década de los 60, me parece, de un trabajo de Trautmann. De justamente relacionar esta twist form con la frecuencia de rotación de una tríada. Entonces, como te decía, la frecuencia de rotación de una tríada te da el negativo de la frecuencia de rotación del spin respecto a esa tríada. Y bueno, ya lo que yo he hecho es generalizar esta idea de que conmute con el Killing tipo tiempo a que conmute con otro Killing, no necesariamente adaptado a la coordenada temporal, sino algo así. Vamos a poner aquí tiempo y ángulo. Un Killing asociado a las órbitas circulares. Eso es lo que no alcancé a platicar o a incluir en la presentación. Pero sí, está interesante esta cantidad que al principio sería como puramente geométrica, como que defines cómo falla el vector de Killing de definirte una hipersuperficie. Subvariedades, ¿no? Sí, hipersuperficies, justo como dices. Sí. Que al principio sería puramente geométrica, te determina esta frecuencia de precesión del spin a través de la frecuencia de precesión de la tríada que cumple esta propiedad. Y bueno, hay ciertas interpretaciones respecto a esta condición de que esa tríada te define puntos que están en reposo uno respecto al otro. Oh, qué interesante. No conozco nada de eso, la verdad. Sí, está interesante y lo bonito que me parece es que es bastante fácil de derivar, muy similar a cómo se deriva esta relación entre la vorticidad y la frecuencia angular de precesión, de esta condición de que haya una relación de conmutación entre tus triadas, que aquí jugarían el papel de Z, y un vector asociado a la dirección temporal. Entonces lo derivas de dos condiciones de esa y de que la torsión sea cero. Esta relación, ¿no? O sea, del lado derecho tendrías la torsión, pero como no hay torsión, eso es cero. Entonces, como esto es cero, por la suposición de los vectores conectantes, o la otra condición de abajo, pues una derivada covariante se relaciona con la otra, que es básicamente lo que tengo escrito en esta ecuación con índices. Ok. Pues gracias por sí comentar algo al respecto. De hecho. Sí, perdón por no incluirlo, pero ya no quise extenderme con tantos temas. No, a lo mejor se hubiera puesto más técnico, pero bueno, para mí tan siquiera quedarme con una idea y obvio ya ver los detalles, pues por ahí están los libros, ¿no? Sí, esto es súper viejo, estos análisis, sobre todo la primera parte que pongo en esta página. Esto viene en muchísimos libros de relatividad general. Hawking y Ellis es uno de ellos. Misner, Thorne y Wheeler también lo tiene por ahí en un capítulo, en una página perdida entre sus miles de páginas.
Vienen muchísimos libros este análisis que pongo aquí arriba. El segundo análisis ya no lo he visto en tantos libros. Viene este review de Trautmann, viene en otro libro de un autor suizo que parecería que rima o algo así. Parecería que son familiares. O no, simplemente riman. Trautmann o Straumann. Uno es polaco, si no me equivoco, y el otro suizo. Este es mucho más nuevo, el de Straumann, creo que es un libro de 2013. Sí, ese libro sí lo conozco, de hecho. Pero también es un libro de esos súper completos, ¿no? Que si te lo manejas todo es porque ya tienes muy buen nivel en esta área. Sí, sí, justo, súper completo. Bueno, no sé si alguien más tenga más dudas de esto, lo anterior. Creo que Sí, no. no sé. Sí, ya no veo a nadie que se anime a preguntar, entonces pues muchas gracias de nuevo, Pedro, por tu muy buena charla y por responder todas nuestras curiosidades y gracias a todos también por haber atendido y por haber participado el día de hoy. Un aplauso para Pedro, por favor. Claro, Gracias, Abraham, gracias, Miguel. Gracias a todos por estar aquí, por quedarse hasta el final, por su atención y paciencia. Las mis manitas. Esto hay